En Romanos capítulo 4, Pablo intenta ilustrar que la justificación no se gana y que uno no se la merece como resultado de vivir una vida perfecta de santidad. Él ha ilustrado este hecho utilizando como ejemplo a dos de los hombres más prominentes de la historia de Israel, el gran patriarca Abraham y el gran monarca David. Ni Abraham ni David pudieron haber sido considerados perfectos. Y en los últimos programas hemos redescubierto suficientes ilustraciones en las páginas del Antiguo Testamento como para probarlo. Se hace obvio el estudiar sus vidas en detalle que ambos eran hombres pecadores. Abraham mintió en 2 veces, lo cual puso a Sara en peligro. Él también desobedeció las instrucciones de Dios de dejar su familia cuando se llevó a su sobrino Lot y a su padre idólatra con él. Estos 2 hombres causaron divisiones y le hicieron perder tiempo. Abraham no confió en Dios cuando el hambre azotó la tierra y se fue a Egipto depositando su confianza en el faraón pagano. David, tal como vimos, fue culpable de adulterio, asesinato, mentira e hipocresía. Pablo simplemente está tratando de probar por medio de ilustraciones que estos hombres no merecían ir al cielo. Pero Abraham fue justificado solo por fe, no por la circuncisión. Ahora, Pablo anticipa la respuesta de su audiencia judía. Ellos dirían: bueno, Pablo, nos has mostrado que estos 2 hombres han pecado, pero no olvides algo. Ambos habían sido circuncidados, tenían la marca física del pacto, por ende, eran tan buenos como salvos. En Romanos, capítulo 2, versículo 9 al 10, Pablo escribe de esta manera. Si tiene su Biblia, por favor, busque Romanos, capítulo 4, versículo 9. Dice la Biblia: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Hasta ahí la lectura por ahora. Veamos la línea de tiempo de la circuncisión-justificación de Abraham. Pablo en estos versículos le va a recordar al lector judío en cuanto a su línea de tiempo histórica. Abraham fue circuncidado, si usted lo recuerda, cuando su hijo Ismael tenía 13 años y él tenía ya 99. Eso lo vemos en Génesis capítulo 17. Pero Abraham fue justificado a los 85 años. Vaya a Génesis capítulo 15, versículo 6, y allí leemos: Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dicho de otra manera, Abraham depositó su fe en el único y verdadero Dios y Dios lo justificó. Eso sucedió cuando Abraham tenía 85 años. Por ende, Abraham fue justificado por Dios 14 años antes de circuncidarse. Yo me imagino a los lectores judíos y rabinos al leer esto, buscando cada copia y papiro del Torá. Llegar a este pasaje en Génesis y decir: Pablo tiene razón y nosotros estamos equivocados de nuevo. Fíjese en Romanos ahora, capítulo 4, versículo 11, donde dice así: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. En otras palabras, la circuncisión no le dio la justicia ante Dios a Abraham. La circuncisión era solo la señal y el sello de que él era, de hecho, considerado justo ante Dios. ¿Lo entiende? Pero nos preguntamos entonces, ¿la circuncisión judía para qué servía? El problema era que en la época del apóstol Pablo, la nación judía se había olvidado del verdadero propósito de la señal y su significado. Los rabinos enseñaban: la circuncisión salva del infierno.
Eso era lo que ellos enseñaban. En el Misdrad, un comentario judío, leemos que Dios le juró a Abraham que nadie que haya sido circuncidado sería enviado al infierno. De hecho, en otro comentario judío leemos que Abraham estaba sentado a las puertas del infierno por las dudas y no permitiría que ningún israelita circuncidado entrara. Entonces, Abraham, pobre tipo, tiene que estar sentado junto a la puerta del infierno para asegurarse que ninguno de sus descendientes vaya a parar allí por equivocación. Imagínese el tipo de existencia al cual esta creencia confina a Abraham. Él, el gran patriarca, el padre de los fieles, que debería estar disfrutando del paraíso, tiene que estar sentado junto a las puertas del infierno para asegurarse que ningún judío entre allí. Qué tremendo. Entonces, ¿qué pasaría con aquel judío que era tan malvado y pecador que no podía entrar al cielo? Los rabinos se encargaron de este pequeño problema enseñando que, si un judío era tan malo que debía ser condenado por Dios, había un ángel cuyo trabajo era el hacer que estos hombres sean circuncisos de nuevo para poder así ir al infierno. Qué tremendo. Lo que era la creencia. A propósito, había tanta confusión con el tema de la circuncisión que la iglesia en Jerusalén casi se divide. En el libro de los Hechos, en el capítulo 15, vemos el debate sobre si un gentil que se convierte debe circuncidarse o no. Se llamó a un concilio y se decidió permitir a los gentiles que fueran miembros de la iglesia sin ser marcados como los judíos. Entonces, ¿para qué servía la circuncisión? ¿Para qué dio Dios este rito a Abraham y a sus descendientes? Se trata de un acto que luego fue dejado de lado al establecer la iglesia del Nuevo Testamento. Pablo responde esta pregunta. Fíjese nuevamente en la primera parte del versículo 11. Dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe. La circuncisión era una señal y un sello, o sea, una marca. La circuncisión era una señal que mostraba que los judíos eran una raza distinta. Segundo, que los judíos tenían un pacto con Dios. Y en tercer lugar, que los judíos fueron separados de las demás naciones para Dios. Esa señal apunta a algo. Ahora, esta señal apunta a algo mucho más importante que la señal en sí. Si alguna vez viajó a través del país, puede que haya visto señales viales en la ruta, seguramente. Después de viajar por días, uno ve el nombre de su pueblo o ciudad y la cantidad de kilómetros a recorrer para llegar hasta ahí. Cuando uno ve ese cartel, no se baja del auto y dice, al fin estoy en casa. No, es una señal que le indica una verdad maravillosa, que está más cerca de su casa. El problema con los símbolos religiosos y las creencias existió siempre. Por lo general, lo que sucede es que la gente se enamora de cierta señal y se olvida a lo que ésta apunta. Permítame explicar esto con una ilustración. Yo siempre llevo puesta mi alianza, mi anillo de casamiento como señal de que estoy casado. Vaya donde vaya, sea en mi país o en el exterior, cualquiera puede mirarme a la mano izquierda y asumir que estoy casado. Ahora, si yo me saco eso, no quiero decir que ya no estoy casado. Yo no estoy casado porque tengo un anillo en el dedo, sino que tengo un anillo en el dedo porque estoy casado. ¿Lo entiende? Es un juego de palabras. De hecho, podría estar soltero y usar un anillo solamente para que nadie me moleste. No estoy casado por llevar un anillo. Llevo un anillo porque estoy casado. De la misma manera, con o sin circuncisión, una persona puede ser un verdadero creyente en Dios por medio de Cristo. La pregunta para Pablo en Romanos capítulo 4, versículos 9 al 12, no es si la circuncisión fue importante para Abraham, sino que la pregunta es, ¿salvó la circuncisión
Abraham? La respuesta de Pablo es un rotundo no. La circuncisión era una marca. Pablo también expresa que esta circuncisión era una marca como en aquella época lo eran los sellos. Los sellos solían ser un poco de cera derretida en el documento y luego con un símbolo de metal marcada. Representaba una declaración de autoridad. Hace poco fui con mi hija para que le hicieran el pasaporte. Ella va a viajar a la isla de Malta, en un viaje misionero. Cuando nos entregaron el pasaporte, justo arriba en la foto, el documento tenía el sello de los Estados Unidos de Norteamérica. Ese sello comunica que ella es una ciudadana de los Estados Unidos y que toda la autoridad de ese país cubre sus espaldas cuando ella viaja. ¿Cuál es el sello del creyente en el Nuevo Testamento? De la misma manera que Abraham recibió un sello, una marca física, el cual comunicaba el hecho de que él era un ciudadano judío, nosotros tenemos un sello de nuestra fe, una marca que dice que somos ciudadanos del cielo. No es una marca física, sino que es una persona que mora en nosotros. Es el Espíritu Santo de Dios. ¿Se acuerda donde Pablo escribió en 2 Corintios capítulo 1, versículos 21 al 22, donde dice así: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Él también escribió en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, de esta manera, yo lo leo: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Tanto el antiguo como el nuevo pacto poseían un sello, pero con las siguientes diferencias. El Antiguo Testamento tenía un sello y una marca física y era temporal. El nuevo pacto es una marca permanente y es una marca o un sello espiritual. Aquí está la parte más impactante del párrafo que Pablo escribió en Romanos capítulo 4, versículos 9 al 12. Dice así: Abraham no es el padre de aquellos que simplemente se han circuncidado. Él es el padre de todos los que han depositado su fe en Dios. La impactante realidad, amigos, es que el gentil no entra al cielo acudiendo a Dios igual que el judío. El judío entra al cielo acercándose a Dios de la misma manera que el gentil. Esto lo vemos en el hecho de que Abraham aún era gentil cuando Dios lo justificó, lo cual sucedió unos 14 años antes de recibir la marca que distinguía a la nación judía. Entonces Abraham, el padre de los de la fe. La pregunta ahora sigue siendo: ¿cómo es que Abraham es el padre de los de la fe? Nosotros llamamos a William Carey el padre de la obra misionera moderna, porque fue uno de los primeros en dejar su país e ir a la India. A Martín Lutero lo llamamos el padre de la Reforma, porque él fue la figura principal en lo que pasaría a ser la Iglesia protestante. Él arriesgó su vida para seguir las Escrituras. De la misma manera, Abraham es el padre de todos los de la fe. ¿Por qué? Fue el primero que pasaría a ser una nación de seguidores. Abrió el camino de la fe, por decirlo de alguna manera. Y también arriesgó su vida en obediencia a la palabra de Dios. Pablo usa una maravillosa frase para ilustrar esto en el versículo 12. Mire lo que dice: para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Pero hay una pregunta aquí que nos podemos hacer. ¿Cómo hizo Abraham para abrir el camino de la fe para que todos lo sigamos, tanto creyentes del Antiguo y Nuevo Testamento?
Permítame darle unas maneras. En primer lugar, Abraham creyó en la palabra de Dios sin haber experimentado la plenitud de sus promesas. Si bien Abraham presenció el milagro de tener un hijo cuando su esposa estuvo décadas sin poder concebir, las promesas a Abraham se materializarían en el futuro. Piense por un momento acerca de la promesa de que poseería la tierra. Lo maravilloso es que Abraham nunca fue dueño de una parcela en Canaán, a excepción del pequeño terreno en donde estaba la cueva de Macpela, donde él enterró a su querida esposa Sara. Imagínese, Abraham vio la tierra prometida. Vivió en la tierra prometida y anduvo en ella como un nómade, pero nunca la poseyó. De hecho, sus descendientes no poseyeron la tierra sino hasta más de 500 años después de haber recibido la promesa. Sea como fuere, Abraham creyó la promesa. La verdad es que la promesa que Abraham creyó no era siquiera la posesión de la tierra por parte de sus descendientes. ¿Qué era lo que Abraham buscaba? Hebreos capítulo 11, versículo 10 nos dice que Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él estaba mirando más allá, al futuro reino de Dios en la tierra, ¿se da cuenta? Abraham creyó la palabra de Dios sin haber experimentado una expresión total de sus promesas. ¡Qué tremendo! Mire hasta dónde Abraham estaba mirando. Entonces, respondiendo a esta pregunta, ¿cómo hizo Abraham para abrir el camino de la fe para que todos lo sigamos, tanto creyentes del Antiguo como Nuevo Testamento? En primer lugar, dijimos que Abraham creyó en la palabra de Dios sin haber experimentado la plenitud de sus promesas. En segundo lugar, tome nota, Abraham creyó en Jesucristo cuando sabía menos de él que nosotros que tenemos el Nuevo Testamento. Nosotros, hoy en día, conocemos los detalles del nacimiento, de la vida, de la muerte, la sepultura y resurrección de Jesucristo. No sabemos cuánto sabía Abraham en cuanto a Cristo, pero sabemos que Dios le anunció el Evangelio a Abraham de manera anticipada. Escuche lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 3, versículos 8 y 9. Dice Gálatas 3, 8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Se imagina esto? Dios, que es el predicador, le entregó el Evangelio de Jesucristo a Abraham siglos antes de que Cristo viniera a esta tierra. Usted recordará las dudas de Tomás, ¿no? El discípulo. En Juan capítulo 20, versículo 28, Jesús entra en escena y Tomás exclama, Señor mío y Dios mío. Jesús le responde en el versículo 29, porque me has visto, Tomás, creíste. Permíteme que te diga algo, Tomás. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. En otras palabras, bienaventurados son los que, al igual que Abraham, creen que vengo de Dios sin jamás haber visto mi rostro. Pero el tiempo transcurre. Vayamos haciendo una conclusión. Entonces, Abraham pasa a ser el padre de todos los que le siguen en su fe. El precursor de la fe pasa a ser el padre de Caleb, ¿se acuerda? Quien buscó poseer el monte por la fe en el poder de Dios. Pasa a ser el padre de María y José, que anduvieron por fe en Belén y se maravillaron de lo que Dios estaba haciendo en y a través de ellos. Pasa a ser padre también de Rahab, que desesperadamente ansiaba dejar atrás su pecado y su pasado de ramera y se aferró al pueblo de Dios. Pasa a ser el padre de Ruth, la moabita que se aferró a Noemí y dejó su hogar y su gente. Pasa a ser el padre de los magos, que vinieron de Persia a adorar al rey que había nacido. También
de aquel etíope que creyó, de Cornelio, el soldado romano que desafió la ira del César para seguir a Cristo, de Lucas, el médico gentil que escribió su propia copia del Evangelio y el libro de los Hechos, también de Tercio, el gentil, que con su propia mano escribió el libro de Romanos mientras Pablo le dictaba. Sin embargo, ese solo es el comienzo. Abraham ha pasado a ser el padre de cada persona que cree sin haberlo visto en el Hijo de Dios, cada persona que cree sin haber aún experimentado el reino de Dios en la tierra. Si es así en su vida, entonces usted es un hijo de Abraham. Esto no es a causa de alguna marca física, sino a causa de la vida espiritual, la cual la trae el Espíritu Santo de Dios en los corazones de todos aquellos que han depositado su fe en la persona de Cristo, el mismo Hijo de Dios. Y espero que esta sea su propia experiencia, que ya haya recibido a Cristo como único y suficiente Salvador. Si todavía no lo hizo, por favor, deje de luchar, reciba a Cristo a través de una oración, creyendo que Él vivió una vida sin pecado en este mundo, creyendo que Él pagó por sus pecados en la cruz, creyendo que Él murió y al tercer día resucitó, y hoy está sentado a la diestra de Dios el Padre. Creyendo esto, confesándolo, recibe a Cristo como único y suficiente Salvador. Hágalo ahora, no deje pasar más tiempo.